Vamos a ver ahora un poco los filtros no ideales o realizables o reales. Acá tenemos un filtro que no tiene un corte abrupto, tiene una banda de paso, una banda en la que la señal se dice que pasa, y una banda de rechazo o de filtrado, una zona en donde la señal es eliminada o las componentes son eliminadas, y una banda de transición, una banda que está ahí en el medio de que pasan pero se afectan de alguna manera. En la banda de paso tenemos que definir una tolerancia, porque no vamos a poder dejar pasar todo tal cual, porque eso es el filtro ideal. O sea que algo, por mínimo que sea, se me va a disminuir alguna componente, dependiendo de cuánto sea la tolerancia. Yo, cuando diseñe el filtro, voy a especificar cuánto es lo máximo que quiero que se me afecte la señal en la banda de paso. De manera similar, tengo que definir una tolerancia para la banda de rechazo. En este sentido, voy a tener que definir cuánto es lo máximo que voy a permitir que quede como residuo o como ruido, o que no se elimine en la banda de rechazo. Con esas especificaciones, básicamente con las tolerancias y la banda de transición que tengo acá, voy a poder avanzar sobre el diseño de filtro. Entonces, más exigencias, o sea, una banda de transición más pequeña, una tolerancia en la banda de paso más pequeña, van a implicar más complejidad en el filtro. Ahora lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos en concreto. Este es otro filtro, pero fíjense que ahora, si bien muy parecido al anterior, estamos en el caso de un filtro pasaaltos. Ahora las frecuencias que pasan, las frecuencias que el filtro deja pasar, son las frecuencias altas, y las bajas son las que elimina o rechaza o filtra. Nuevamente tenemos una banda de paso, que ahora están las frecuencias altas, una banda de rechazo, una banda de transición, y nuevamente tenemos tolerancias para la banda de paso y para la banda de rechazo. Ahora tenemos otro tipo de filtro realizable, que es el filtro pasabanda. Yo les había anticipado ya, hay una zona en donde el filtro deja pasar la señal. Por debajo de esas frecuencias hay rechazo y por arriba de esas frecuencias también hay rechazo. Por supuesto, acá tendremos dos frecuencias de corte, la frecuencia inferior y la superior, donde el filtro trabaja, y también tendremos las tolerancias en la banda de paso, en la banda de rechazo, etcétera, etcétera. Acá tenemos el caso del filtro rechaza banda. Este es un filtro diseñado para eliminar las componentes en una banda, en una región, en un rango de frecuencias. Y bueno, los comentarios generales son los mismos. Hay una banda de rechazo, habría acá las dos bandas de paso y las tolerancias correspondientes a cada una de esas bandas. Finalmente, en esta introducción vamos a hablar un poquito de las ventajas de los filtros digitales, que son los que nosotros queremos diseñar acá en la asignatura, que en definitiva son los que podemos implementar con una computadora, y por eso nos interesan, en relación a los filtros analógicos, que son, como ya les decía, aquellos que podemos armar con un capacitor, un inductor, una resistencia y otros componentes. La primera de las grandes ventajas que tienen los filtros digitales es la estabilidad. En realidad no es que en sí mismos sean más estables, sino que el problema está en la inestabilidad de los filtros analógicos. Los componentes electrónicos, como las resistencias o los capacitores, se ven afectados por la temperatura, es decir, cambian su valor. Si cambia la temperatura, cambian su valor. Una resistencia, vamos a suponer, de 1000 ohm, a distinta temperatura puede medir 1005 ohm o 995, un capacitor también cambian con la humedad. Por lo tanto, yo puedo armarme un filtro y probarlo y saber que, por ejemplo, es un filtro pasabajo que no me deja pasar nada por arriba de los 100 Hz, pero cuando cambió la temperatura resulta que ese filtro analógico, estamos hablando, ya no sigue funcionando igual. Como cambiaron los valores de las resistencias o de lo que sea,
ahora está a lo mejor dejando pasar señales arriba de 95 Hz o de 105 o de 110. En cambio, en los filtros digitales, yo lo que voy a obtener en definitiva es la ecuación en recurrencia de un sistema, como ustedes ya conocen, y esa ecuación en recurrencia tiene coeficientes que multiplican a la señal, A1 por x en n-1, A2 por x en n-2, y esos valores son número de puntos flotantes que en la computadora, no importa lo que pase, siempre van a dar el mismo resultado. Entonces son mucho más estables en ese sentido. Otra de las ventajas de los filtros digitales es la precisión, y nuevamente es una ventaja por distinción contra los filtros analógicos. En los filtros analógicos uno tiene el problema de que no tiene valores de resistencia continuos, uno no puede poner una resistencia del valor que quiera, de 1000 o de 1001 o de 1001,3 o de 1001,45, sino que vienen en valores discretos, con lo cual uno no puede ajustar exactamente la precisión de filtro a los cálculos que uno había hecho y por lo tanto no va a obtener exactamente el filtro con toda la precisión que quiera que había diseñado. Y por otro lado, los componentes electrónicos con los que se construyen los filtros analógicos generalmente tienen un margen de tolerancia importante. Uno puede comprar una resistencia de 1 mega, de 1 mega ohm, y le puede venir una de 1.100.000 o 1.100.000 o 1.050.000 o de 995.000 ohm o cosas así, digamos. Hay una tolerancia en la fabricación que hace que las resistencias, como los capacitores y todo eso, no sean de un valor exacto. Entonces eso hace que también cuando uno va a construir el filtro no puede obtener la precisión, las bandas de corte, la banda de rechazo, la frecuencia, etcétera, que uno había calculado en papel. Por el contrario, el ejemplo del filtro digital es el mismo. Uno necesita un coeficiente de 3,14, 240, 728 y lo pone directamente como un número flotante y se acabó el problema. Una desventaja que tienen los filtros digitales es que yo para filtrar tengo que, en el caso de que tenga que filtrar una señal analógica, tengo que convertirla, digitalizarla, pasarla por un conversor analógico digital, filtrarla con una computadora haciendo un ciclo FLOR e implementando la ecuación de recurrencia como cualquier sistema. Y después, si yo encima necesito de nuevo la señal analógica para interactuar, por ejemplo, en el mundo real con un sensor o con un actuador de un robot o lo que sea, voy a tener que volver a convertirla en analógica. O sea que esto no es aplicable a todos los casos. Si yo utilizo como señal de entrada la cantidad de clics por minuto en una zona de una página web, y voy tomando esas cantidades y las voy guardando, esa es una señal que por su naturaleza ya es digital. Entonces ahí no tengo que convertir y todas estas desventajas que yo digo no tienen nada que ver, ¿no? Pero en el caso que yo tenga que procesar señales del mundo real medidas por algún tipo de sensor, tengo siempre ese proceso de digitalización en el medio. El problema viene cuando esas señales tienen una velocidad de cambio muy grande, porque como ustedes saben yo tengo que muestrear a una frecuencia muy alta para no perderme nada, respetando el teorema de Nyquist, etcétera, etcétera. Y los conversores analógico-digital de frecuencias muy altas son muy caros. Entonces muchas veces para señales de muy alta frecuencia no conviene convertir a digital, procesar todo en digital, que imagínense que si yo tengo una señal muestreada a 1 MHz, por ejemplo, y tengo que muestrearla, procesarla y volverla a convertir, en el procesamiento yo voy a tener que estar procesando 1 millón de muestras por segundo también, o sea que voy a necesitar capacidad de cómputo grande para construir ese filtro en la computadora. Así que bueno, ahí están las limitaciones o quizás las desventajas en algunos casos de los filtros digitales.